Muy buenos días a todas y todos los conectados a esta cápsula educativa en el contexto de campaña de invierno 2024. Tal como ustedes deben saber, hoy nos toca el tema de pesquisa precoz y signos de gravedad de infecciones respiratorias agudas para grupos de riesgo en pediatría. Para aquello hemos invitado al doctor Francisco Prado, quien es profesional del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico del San Borja Arriarán, es profesor asociado de pediatría de la Universidad de Chile, es neumólogo pediatra y es parte también de la Sociedad Chilena de Emergencias Pediátricas. Antes de comenzar su presentación, les recordamos que este Zoom es modo seminario, por lo tanto no pueden abrir sus micrófonos y todas sus preguntas pueden realizarlas a través del chat, las cuales se leerán al final de la exposición de nuestro invitado. Y recuerden también que para el registro de la asistencia les vamos a colocar en el chat un link para que se puedan ir registrando. Así que le damos la bienvenida al doctor Prado y le damos el vamos para su presentación. Hola, muy buenos días a todos los participantes de este webinar. Un muy cordial saludo a Patricia Alejandra. Ella es una de las gestoras operativas de campo más eficientes que yo he conocido en mi larga carrera de más de 30 años vinculada a la salud. Y está participando en cuanta guía o documento de síntesis se esté redactando, así que es una persona muy valiosa. A Salud Digital, que nos permite conectarnos, si hay conexión, a la red, ¿cierto? A través de lo largo y ancho del país. A Macarena Moya Insunza, que es otra también gestora muy importante en el MinSal. Bueno, dicho eso, ya me presentó la Patricia. Yo formo parte del Hospital Clínico de San Borja Herrera y tengo en este momento mi actividad principal en hospitalización domiciliaria, pero siempre cercano a lo que pasa en los servicios de urgencia. Debo decir que esta presentación ha sido un esfuerzo en conjunto con dos profesionales que trabajan conmigo, son mis colegas kinesiólogos, el señor Bastián Sayés y Pedro Morales, que me acompañan en hospitalización domiciliaria y les pedí ayuda para poder resolver los desafíos que me planteó Patricia en una interacción que ha habido con ellos también para ir buscando algunos objetivos finales que espero se cumplan al final de la presentación. Entonces vamos a hablar de la pesquisa precoz y signos de gravedad en las infecciones respiratorias agudas, analizándonos el punto de vista de diferencial, tratar de generar ciertas diferencias, sobre todo en las banderas rojas, del punto de vista de los cortes de edad. Bueno, dicho eso, no tengo conflicto de intereses en relación a lo que vamos a hablar y ahí hay varios iconos que me representan y SOCHEP es lo vinculado a la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica, en la cual también participo. Entonces, primero, para ir entrando en materia, ¿cierto? Siempre es bueno preguntarse cuál es el riesgo, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo si tengo una infección respiratoria aguda, ¿cierto? Y si estamos hablando en el ambiente del grupo etario infanto-juvenil. Primero, ¿cierto? De tener una insuficiencia respiratoria aguda secundaria y tener riesgo de hospitalización. Segundo, de tener una falla respiratoria hipoxémica, o sea, eso significa un trastorno de ventilación-perfusión, una falla respiratoria ventilatoria hipercápnica porque se me agotó mi bomba y voy a requerir ventilación mecánica. Y ahí se pone más grave la situación. Y tercero, ¿cierto? Eventualmente puede hacer una sepsis grave, viral o bacteriana, ¿cierto? Eso implica el riesgo de estrés respiratorio y ciertamente eso aumenta sustantivamente el riesgo de mortalidad. Por lo tanto, si uno lo mira al revés, como en escalones invertidos, es súper importante tratar de parar la escalada que puede hacer el paciente en la diferenciación de los riesgos de dificultad respiratoria de lo que es la insuficiencia respiratoria para actuar en consecuencia. Entonces, estos son los nodos críticos que me pidió Patricia que nos metiéramos y ahondáramos en ellos, ¿cierto? Es muy importante identificar las banderas rojas diferenciadas por edad, los signos vitales, y esto es bien interesante, los signos vitales y o la monitorización no invasiva no puede verse desafectada al contexto clínico en general. ¿Ah? Por ejemplo, ¿cierto?
sucede con cierta frecuencia, sobre todo en pequeños infantes que reciben excesivo uso de broncodilatador, taquicardia sostenida con saturaciones normalizadas o casi normales, entre 90 y 93%. Bueno, ese es un signo que hay que reconocer como de una intrínseca gravedad, ¿ya? Y también nos hace reflexionar que la entrega de oxígeno medicalizado, ¿cierto? No debe ser solo en función de un punto de corte absoluto de la saturación, sino que hay que ponerlo en el contexto clínico. Y por otro lado, que la taquicardia y la bradicardia revisten distintos niveles de gravedad, ¿cierto? La bradicardia entendida como menos de 60 latidos por minuto, un signo ominoso con riesgo de parada cardiorrespiratoria que generalmente en este escenario está dentro de un contexto hipoxémico. Y la taquicardia con compromiso hemodinámico también tiene su gravedad, sobre todo si tenemos un lactante con frecuencias cardíacas sobre 220, donde tenemos que pensar que puede haber un origen no sinusal que está explicando este ataque de arritmia. Situación que también en clínica hemos visto por uso exagerado de broncodilatador. ¿Por qué hablo tanto del uso exagerado de broncodilatador? Porque en la bronquiolitis, como va a salir prontamente en las nuevas recomendaciones, ¿cierto? Hay que hacer una pausa de seguridad sobre la indicación de este medicamento, que sí tiene una indicación muy importante dentro de los pilares del tratamiento del asma bronquial en el niño más grande, pero no en el lactante pequeño que sufre de esta entidad clínica altamente prevalente en el contexto epidémico de campaña invierno. Bueno, siendo así, aspectos de definiciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la insuficiencia respiratoria? Tenemos dos ítems, ¿cierto? La incapacidad de mantener la oxigenación, donde la hipoxemia es lo que es el trastorno primario y lo corregimos con oxigenoterapia, y o la incapacidad de mantener la ventilación, donde la hipercapnia y la acidosis respiratoria puede llevar al fallo ventilatorio que es susceptible y tributario de terapia, ¿cierto? De soporte, ventilatorio no invasivo y en algunos condicionantes, ¿cierto? Ventilación mecánica invasiva, todo esto que forma parte de otras cápsulas. Trastorno de la ventilación perfusión, ¿cierto? Regional es lo que produce la hipoxemia. Y por lo tanto, lo que esperamos acá es solamente hipoxemia, eventualmente por la hiperventilación secundaria, una presión arterial de CO2 baja, pero la presión arterial de CO2 sube sí o sí cuando el trastorno ya no es un BQ regional, sino que es un defecto de la ventilación global y eso significa que hay que apoyar y sostener la O. Bueno, dicho eso, del punto de vista de la monitorización clínica, que prácticamente forma parte de otro signo vital, ¿cierto? Que en la saturometría es bien importante reconocer y saber que la curva de hemoglobina normal tiene una disociación, que si lo vemos del techo hacia abajo, ¿cierto? En un momento determinado hay un punto de inflexión que está por debajo de la saturación de 90%, que hace que en la medida que va bajando la saturación hay una disminución muy importante de la presión parcial de oxígeno y el contenido arterial de oxígeno. Por lo tanto, ¿cierto? Un punto de inflexión, que es la saturación menor de 90, sí o sí va a significar la necesidad de oxigenoterapia. Y probablemente el área de confort, que son los targets a los cuales queremos llegar, van a estar entre 90 y 94% para mantener una buena oxigenación tisular periférica. Ahora, si nos vamos a los signos, ¿cierto? De la insuficiencia respiratoria, claramente la cianosis es un signo ominoso de falla respiratoria hipoxémica. Es un mal indicador en la hipoxemia en los lactantes y niños en las etapas más tempranas porque estos pacientes, ¿cierto? Pueden tener un contenido de hemoglobina que es menor, ¿cierto? Y hay que acordarse que la presencia de la cianosis depende de la concentración total de la hemoglobina y para que sea clínicamente evidente debe haber más de 5 gramos por decilitro de hemoglobina desoxigenada. Y dado que los niños tienen esta concentración, como decíamos, de hemoglobina menor que un adulto, el contenido de oxígeno debe caer a niveles muy bajos para ser evidente. Por lo tanto, la cianosis en sí es un signo tardío, ominoso y que requiere una respuesta inmediata.
Ahora, ¿cuáles son los indicadores de falla respiratoria como bandera roja que es muy importante identificar? Una taquipnea marcada con una frecuencia respiratoria mayor de 60 respiraciones por minuto es anormal en cualquier edad, ¿ya? Evidentemente, en un niño mayor, ¿cierto? Ya el punto de corte no será los 60, sino que van a ser las 30 respiraciones por minuto. La braipnea o la apnea, junto con la cianosis, ¿cierto? Son precursores ominosos del fallo respiratorio inminente. Otros signos son el empeoramiento de la saturación de oxígeno pese a la intervención que hayamos hecho, sobre todo el pilar de la oxigenoterapia. La taquicardia o la bradicardia, ¿cierto? Según como vimos ya los nodos críticos al inicio. El movimiento insuficiente, ausente de la entrada de aire. El letargo, el estupor y el coma, evidentemente lo que hablan es que hay una hipoxemia importante a nivel central, ¿eh? Por lo tanto, ¿cierto? Si ustedes ven esta diapositiva, que está tomada, ¿cierto?, de algunos de los libros de entrenamiento, no me acuerdo si es del PALS o el PFCS, tenemos un continuo que va desde la dificultad respiratoria leve, moderado a severo, se constituye la insuficiencia respiratoria y o insuficiencia ventilatoria, ¿cierto? Se engancha con el compromiso sobre el corazón y ya tenemos, ¿cierto?, un estado de déficit cardiocirculatorio asociado y esto eminentemente tiene un riesgo de una muerte prematura evitable. Y si lo vemos, ¿cierto?, de las tres líneas que están puestas acá, de lo precoz a lo tardío, hay una línea de tiempo empeoramiento que ya le mencioné, e invertidamente, ¿cierto?, hay una oportunidad de ventanas de intervención que está manifestada en esta línea azul, que hay que desplazarlo en el sentido de lo precoz. Y por lo tanto, la identificación precoz de la dificultad respiratoria permite, a través de las intervenciones escalonadas, ¿cierto?, ir impidiendo que el paciente progrese hacia un estado de insuficiencia respiratoria ya constitutivo. Y por otro lado, ¿cierto?, que es el motivo de esta presentación, también tenemos que el viaje, ¿cierto?, del riesgo al fallo respiratorio es mucho más exagerado en los lactantes y sobre todo en los recién nacidos o lactantes menores de 3 meses, que tienen una reserva cardiorrespiratoria menor a la que puede tener un niño por arriba de los 10 años. Aquí entonces está lo que les mencionaba, generalmente la parada cardiorrespiratoria en el lactante pequeño obedece a manifestaciones hipoxémicas, donde la insuficiencia respiratoria es la que es constitutiva de ella. Y los trastornos eléctricos secundarios o trastornos hidroelectrolíticos son una realidad menos frecuente. Por lo tanto, es muy importante entender que claramente una estrategia de evitar que se progrese a esta instancia es la apropiada reconocimiento de la dificultad respiratoria y el tratamiento apropiado de la insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, dicho eso, ¿cierto? Hay que tener bien claro que el nivel de localización de la hipoxemia va desde el centro y comando respiratorio, ¿cierto?, hasta las intimidades mismas del alveolo pulmonar, con todo el escalonamiento que hay, ¿cierto?, desde el compromiso de la vía aérea proximal, distal, caja torácica, etcétera. O sea, hay una multiplicidad de compromisos, ¿cierto?, no solamente en un solo sistema, y uno puede tener perfectamente una insuficiencia respiratoria con un pulmón normal, como puede suceder en un paciente que sufre un TEC, un paciente que sufre una agresión infecciosa al sistema nervioso central, un paciente que tenga alguna condición genética del tronco cerebral o un paciente que tenga algún problema de la estructura del tórax o, lo que es más frecuente, algún problema primario de los músculos respiratorios o secundarios porque el paciente que tiene un trastorno a nivel de la zona del intercambio gaseoso entró en fatiga, ¿cierto? Y está progresando una insuficiencia respiratoria parcial hipoxémica a una global hipercápnica. La presentación clínica va a depender del nivel donde esté el problema, ¿cierto? Hay que reconocer que el estridor es un signo que hace que inmediatamente al estar presente localicemos el sitio del problema como un tema que corresponde a una obstrucción de la vía aérea extratorácica, ¿cierto? De las vías aéreas superiores, por lo tanto una dificultad respiratoria alta. Y la sibilancia, ¿cierto?, es un signo categórico de obstrucción de la vía aérea intratorácica, o sea, de las pequeñas vías aéreas distales,
Situación que vemos en la bronquiolitis, en el asma bronquial, una exacerbación bronquial obstructiva que tenga un paciente con fibrosis quística, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un mono que tiene ya pila de años. Yo creo que debe ser de uno de los primeros PALS de los libros del PALS. Y aquí ustedes pueden ver que cuando analizamos el tema de la obstrucción de la vía aérea superior, tenemos, ¿cierto?, un flujo de aire que se produce a través de estos tubos porque se está generando una presión pleural intranegativa que comanda la entrada de aire, ¿cierto? Y se produce una presión negativa dentro de la vía aérea, y esta presión negativa dentro de la vía aérea extratorácica, que está por fuera del juego de presiones intrapleurales, tiende a reducir un poco el diámetro, ¿cierto? Pero sin producir ninguna sintomatología. Pero en esta gráfica que estoy apuntando, ¿cierto? Ustedes pueden ver cómo el edema subglótico que está presente en una laringitis obstructiva, ¿cierto? Hace que la reducción del área de sección transversal exagera la caída de la presión dentro del tubo, y eso favorece el colapso, y el colapso de la vía aérea extratorácica, ¿cierto? Se manifiesta con dificultad respiratoria y con el signo clínico que es el que comanda para definir que es alto y no bajo, como es el estrío. Acá tenemos dos lactantes que están en una situación aflictiva importante de salud, una condición amenazante de la vida en forma aguda, y tenemos un paciente que está con una fuente enriquecida de oxígeno, ¿cierto? Está con una mirada muy atenta y muy puesto en respirar, y tiene aquí, ¿cierto?, un hundimiento del surco subcostal porque está a pleno trabajo respiratorio, casi respirando con las orejas, ¿no? Este es un paciente con una laringitis aguda. Y una situación que ya para nosotros, ya con la erradicación prácticamente absoluta de la epiglotitis por hemófilos influenza, después de la incorporación en la década del 90 para la hemófilos influenza tipo B, ¿cierto? Este paciente no solamente estaba con obstrucción de las vías respiratorias, esta exageración del trabajo y este hundimiento subcostal, sino que, miren el color, ¿ya? El triángulo de evaluación primaria, un niño que tiene compromiso de conciencia, tiene un compromiso, ¿cierto?, de la coloración y aparte el trabajo respiratorio. Este es un paciente que no solo tenía una obstrucción de vías respiratorias alta, sino que está eminentemente séptico gravísimo. ¿Ah? Estos pacientes que los alcancé yo a vivir en mi inicio de la pediatría, podían tener la epiglotitis por hemófilos influenza, podían hacer neumonía, podían hacer una pericarditis, y además tenían meningitis o podían tener rigomeningitis. Era una alta mortalidad. Estoy hablando de la prehistoria de la pediatría, y cuando uno habla de la prehistoria de la pediatría es porque han existido a lo largo de muchos años, ¿cierto?, una serie de acciones sanitarias en nuestro país que han prevenido, ¿cierto?, infecciones severas, estrategia que ahora se está haciendo para el virus respiratorio sincicial con anticuerpos monoclonales de acción prolongada. Entonces, fíjense ustedes cómo acá tenemos el ejemplo ya no de la obstrucción de las vías aéreas altas, sino que las vías aéreas distales, y cuando se produce la expiración, la presión dentro del espacio pleural es positivo, se transmite al alveolo y se transmite también por fuera de las paredes de las vías aéreas distales, hasta que en un momento determinado la presión que está dentro iguala a la presión que está fuera, y ese es el punto igual presión y se produce el cierre. Este cierre se desplaza desde proximal hacia distal, ¿cierto? Y produce, ¿cierto?, en el momento que se produce el cierre de la vía aérea, la estrechez que se manifiesta como, ¿cierto?, sibilancia. Típica condición, ¿cierto?, que ocultamos en pacientes con asma. Ahora, si ustedes tienen una sibilancia simétrica que está presente, por ejemplo, en el emisores derecho y está ausente en el emisores izquierdo, la sibilancia asimétrica indica muy probablemente que hay una obstrucción de las vías aéreas por una aspiración y una inhalación de cuerpo extraño. Esta es una diapositiva bien interesante que se le ocurrió a mis amigos y colegas kinesiólogos. ¿Ah? Ya hablo de colegas kinesiólogos, yo soy médico, no soy kinesiólogo, porque en realidad uno es colega en función, ¿cierto?, de la actividad que realice con múltiples profesionales de la salud.
Y fíjense ustedes que es muy importante reconocer que el quejido, ¿cierto? Grunting en inglés, es frecuente en los niños pequeños con edema pulmonar o cualquier condición de ocupamiento del alveolo, ¿ya? El quejido es un ruido respiratorio que se produce por el paso del aire por la glotis semicerrada. ¿Y por qué se produce el cierre de la glotis? Porque en el fondo estamos tratando de prevenir el colapso de la vía aérea mediante esta generación de un PIP fisiológico que permite estabilizar el alveolo, ¿ya? Entonces, cualquier paciente que tiene quejido respiratorio, que es este ruido, ¿cierto?, al final de la respiración, ya la localización, ¿cierto?, es a nivel del parénquima pulmonar, a nivel del alveolo. Por lo tanto, este es un paciente que o está con una neumonía, de la etiología que sea, ¿cierto? O está en otra condición en que haya afectación del alveolo. Por ejemplo, una sepsis grave con un síndrome respiratorio y edema pulmonar. Entonces, aquí nos vamos, ¿cierto?, a la reserva cardiorrespiratoria y las diferencias. Cuando uno trabaja en la urgencia, ¿cierto?, una de las cosas que tal vez le tiene más miedo es a la vía aérea difícil. Entonces, esta diapositiva es fácil de entenderla cuando estamos haciendo la diferenciación, por ejemplo, de la vía aérea, pero nos sirve para entender la reserva cardiorrespiratoria en esencia y no solo de la vía respiratoria alta. Y voy a ir explicándoles el porqué. Los menores de 10 kilos, ¿cierto?, albergan a los menores de un año. Entre un año a los 8 años, 10 años, ¿cierto?, el rango de peso va más o menos entre los 10 a los 30 kilos. Y sobre los 8 o 10 años, ¿cierto?, mayores a 30 kilos. Mientras más parecido sea el sujeto al adulto, va a estar en los rangos de peso por arriba de los 10 años. Después hay una zona, ¿cierto?, en que se intrincan las diferencias propias del lactante pequeño con el crecimiento de la bomba, la vía aérea, las reservas cardiorrespiratorias y metabólicas que lo van haciendo más parecido al adulto. Y por lo tanto el enfrentamiento a mayor edad se parece más a lo que es el enfrentamiento clásico en la población adulta. En los niños pequeños y sobre todo en los menores de 10 kilos, ¿cierto? Es donde está el gran problema de la diferenciación de la intimidad de lo que significa la pediatría. ¿Por qué? Porque esa edad la tasa metabólica es más alta, por lo tanto las personas tienen frecuencias cardíacas más altas. Como la tasa metabólica es más alta, se requiere un patrón respiratorio con una frecuencia respiratoria más rápida y por lo tanto la reserva para taquicardizarse o la reserva para aumentar la tasa de ventilación en función de una frecuencia respiratoria están mermadas porque partimos de puntos de corte más altos. La interacción corazón-pulmón también, ¿cierto?, es más estrecha. Las vías aéreas superiores, mientras más chico es el paciente, tienden una tendencia natural por anatomía y dinámica a tener más colapsabilidad, como vamos a ver. Las vías aéreas inferiores también tienen un diámetro menor y por lo tanto son más susceptibles de ser obstruidas, no solamente por la broncoconstricción, sino que por el edema peribronquial y por el distrito de secreciones intrabronquial o intrabronquiolar. El pulmón, por otro lado, en los niños pequeños no ha adquirido su alveolización completa que sí se logra hacia los 8 o 10 años. La tasa de ventilación colateral es baja, sobre todo en los lactantes. Y la relación entre la vía aérea y el pulmón, por el concepto del crecimiento disináptico, también es más favorable a que el paciente pueda tener una complicación respiratoria. El tórax, por otro lado, fíjense aquí está la foto de un tórax del adulto, donde el diafragma tiene su disposición clásica de paracaídas, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando se activa el diafragma y se contrae, se produce el movimiento AC de Valde que permite aumentar los volúmenes pulmonares. En vez en el niño pequeño, ¿cierto? El diafragma tiene una posición mucho más horizontal y por lo tanto el vector de fuerza, ¿cierto? No va a ser necesariamente la constitución del movimiento AC de Valde, sino que puede llevar, ¿cierto?, a la atracción de las costillas y esto es porque se produce la retracción subcostal, ¿ya? Y esto se ve sobre todo cuando el diafragma tiende a bajar más porque hay atrapamiento de aire por una patología de obstrucción de las vías aéreas pequeñas. Y por otro lado, el diafragma de un niño pequeño puede ser menos eficiente que el que tiene un paciente adulto bien nutrido. Entonces,
El tórax es más distensible, por lo tanto es más colapsable. El diafragma está aplanado y es menos eficiente, lo que condiciona mayor o favorece la respiración paravajal y el fallo ventilatorio. Las vías aéreas de conducción tienen menor diámetro y los volúmenes pediátricos todavía no han logrado su máxima madurez, por lo tanto el área de superficie para el intercambio es menor. Esta diapositiva es extraordinariamente ilustrativa, ¿ya? Porque ustedes pueden ver acá cómo es la construcción del macizo craneofacial y cómo se va produciendo la diferenciación de la cara, fundamentalmente a lo largo de la vida. El menor de 1 año tiene el aspecto absoluto de un alien, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy cabezón, tiene poca cara, prácticamente no tiene tercio medio, ¿cierto?, de su carita, y la mandíbula inferior, ¿cierto?, está muy poco desarrollada. Todo eso condiciona estructuralmente que la vía aérea superior es altamente colapsable. Vamos a ver ahí algunos ejemplos posteriores. Acá, entre el 1 y el 8 años, ustedes ven que ya empieza a haber constitución de desarrollo del macizo medio, empieza a crecer la mandíbula, ¿cierto?, que crece hacia adelante y hacia abajo, y eso va permitiendo liberar estructuralmente la vía aérea de procesos de obstrucción. Empieza a suceder neumotización, bueno, se empieza a llenar de aire el macizo facial porque empiezan a aparecer las cavidades paranasales. ¿Mm? Y aquí en el adulto, ¿cierto? Tenemos la mandíbula propia del adulto con su macizo cráneo facial. Y esto sucede por arriba ya de los 8 años. Entonces, las diferencias anatómicas entre la vía aérea del lactante, del niño y del adulto están expresados en esta tabla, que básicamente lo que demuestra es lo mismo que les mostré con la figura. Por ejemplo, la entrada de la laringe en el niño pequeño, ¿cierto?, está en una posición muy alta y anterior. Entre el 1 y los 10 años ya esto va descendiendo y por lo tanto la entrada laringe desciende hasta C3, C4 y en el adulto ya ocupa su posición normal C1, C6. Lo mismo pasa con la carina que no está puesta acá. Por otro lado, ¿cierto?, el diámetro de la tráquea también va aumentando notablemente. Y hay que recordar, esto es bien importante, parece que viene en la próxima diapositiva, que es la forma de embudo de la laringe en el niño versus la forma en cilindro de la laringe del adulto. Por lo tanto, el punto de máxima obstrucción en el adulto, ¿cierto?, son las cuerdas vocales y en el niño, ¿cierto?, es la subglotis. Entonces, vamos a ver si viene acá. Aquí está. Aquí está. Entonces, fíjense ustedes en esta foto, ¿cierto? El niño cabezón tiene además el occipucio prominente, por lo tanto, cuando ustedes lo pusieron porque está gravemente enfermo, ¿cierto? Y tienen que asistir la vía aérea, lo ponen en decúbito, ¿cierto? El occipucio hace que haya una tendencia a la flexión exagerada del cuello y eso produce una obstrucción mayor de la vía aérea. Entonces, muy importante la posición en olfateo, que en el fondo es deflectar un poco la cabeza, ¿cierto? Colocando un rollito por debajo de los hombros. Entonces el occipucio es grande, ¿cierto? Las narinas son estrechas, la lengua es más grande en relación a su contenido, la laringe está en posición alta y el espacio subglótico es más estrecho. Y acá está entonces el cilindro de la vía aérea del adulto versus el cono invertido que es la laringe del niño pequeño, donde el punto de máxima obstrucción es el anillo cricoide. Aquí tenemos una foto, ¿cierto?, explorando la vía aérea con un endoscopio a través de la nariz, simplemente para demostrarle esto es absolutamente normal, esto no es patología. ¿Eh? Durante la aspiración tenemos la laringe abierta, durante la inspiración tiende a haber un colapso. ¿Por qué? Porque tenemos que la epiglotis tiene esta disposición en omega, los pliegues eritoneuropeglóticos son mucho más cortos, los cartílagos corniculados, o sea, la laringe posterior y los aritenoides son muy redundantes y tienden al colapso durante la inspiración. Esto puede condicionar estriol congénito
típico de la laringomalacia que tiene este paciente, que salvo que presente estridor exagerado con trabajo respiratorio aumentado, o que tenga dificultad durante la alimentación, o el estridor se exagere al dormir, ¿cierto? No es morbilidad que genere mayor problema. Ahí está la disposición de lo que les decía, ¿cierto? Laringe en epiglotis, pliegue epigloticos cortos, ¿cierto? Aritinoide redundante. Y como está en inglés, es más cierto. Entonces, aquí tenemos a este personaje, ¿cierto? Que está molesto. Eh, Quizás, ¿por qué está molesto? Porque los niños se molestan por distintas circunstancias. Pero bueno, este sujeto tiene la lengua grande, tiene la musculatura de la faringe más colapsable, la localización de menor diámetro es la laringe a nivel subglótico. O sea, este muchachito, ¿cierto? Si se resfría, ¿cierto? Se hace un rinovirus o cualquier otro virus estacional y se le produce un discreto edema subglótico, ¿cierto? Aparte que va a estar molesto porque le va a doler la garganta, va a tener probablemente estridor. Si este paciente va creciendo, ¿cierto? Y su tejido adenoide, ¿cierto? Va creciendo, es posible que este paciente tenga ronquido en la noche y eventualmente tenga, ¿cierto? Un ronquido más exagerado con cierto grado de obstrucción de la vía respiratoria, que eso produce hipoxemia intermitente y aquí no tiene que ver con el tema hoy día, pero es importante porque la hipoxemia intermitente afecta al mate, interfiere con la neurocognición, ¿ya? Esto, mi amigo David Gozal, en la década del 80, lo describió como claramente el ciclo de la pobreza. Yo les voy a explicar por qué en breve, sin desdibujarme de la presentación que motiva que me hayan invitado. Porque cuando un niño, ¿cierto?, tiene apneas obstructivas del sueño y tiene hipoxemia intermitente, tiene menor desarrollo neurocognitivo, le va peor en el colegio, tiene menos notas. Como tiene menos notas, tiene menos posibilidad, ¿cierto?, después de estudios superiores, ¿cierto?, y mejor trabajo. Y eso va condicionando, ¿cierto?, el ciclo de la pobreza. Esto está escrito por David Gozal hacia finales del 80. Aquí estamos con las vías aéreas distales. Fíjense ustedes que, ¿cierto? En la foto donde se ve que el lumen es menor, ¿cierto? Hay secreción, hay edema, hay infiltración celular. Bueno, todo esto es lo que pasa, ¿cierto? Cuando un lactante pequeño lo visita el virus respiratorio sincicial. El otro día yo conversaba con un amigo mío que es médico adulto y me decía, mira, como los anticuerpos monoclonales van a erradicar el virus respiratorio sincicial en Chile, toda la plata que no te llegue a ti por campaña de invierno, sino que me llegue a mí, que soy internista. Entonces hay que decirle a esa persona que el nicho del sincicial capaz que lo colonice otro virus, ojalá me equivoque, pero si bien es cierto, para este año vamos a esperar probablemente menos tasas de infección respiratoria aguda grave, ¿cierto? No vamos a tener probablemente la misma suerte con la población consultante en servicio de urgencia. Así que los recursos, Patricia, usted siempre vele porque le lleguen a pediatría. Bueno, mayor riesgo entonces a menor edad, obstrucción de la vía aérea superior, vía aérea difícil, obstrucción dinámica de las vías aéreas distales, compromiso mayor posible del parénquima pulmonar, complicaciones supurativas pleuropulmonares que las estamos viendo, y fíjense que las estamos viendo en este momento no por neumococo, sino que las estamos viendo por estreptococo grupo A invasor. ¿Ah? Hay que tener harto cuidado con eso. Insuficiencia respiratoria hipoxémica, insuficiencia ventilatoria. Todos estos puntos se exageran y tienen mayor riesgo a menor edad, sobre todo en los lactantes. Esta foto es bien importante porque es una compilación de varias imágenes de qué es lo que pasa con un niño, de lo esperable, ¿cierto? Por ejemplo, los puntos cortes, frecuencia respiratoria a mayor edad. La frecuencia respiratoria en un paciente que está eupneico es normal en relación a la frecuencia respiratoria normal que tiene un lactante, ¿ya? Y esto tiene que ver con los temas de reserva. Fíjense ustedes que aquí está el triángulo de evaluación inicial. Esto es una evaluación visual y auditiva en los primeros 10-15 segundos que uno se aproxima a un paciente.
apariencia, respiración y circulación. Ya vimos que hay ruidos respiratorios que nos permiten hacer localización, ¿cierto? El estridor, el quejido respiratorio, ¿cierto? Y las sibilancias nos permiten, si son audibles, nos permiten hacer localización. ¿Ah? La apariencia, ¿cierto? Si el paciente tiene, como el paciente que les mostré, que aparte de tener obstrucción de la vía respiratoria está aséptico, claramente va a ser un paciente que puede estar somnoliento, ¿cierto? Y eso es muy grave. Y cuando hay cambios circulatorios, palidez, piel motada, cianosis, ¿cierto? Si tenemos compromiso de la apariencia y la respiración, ¿cierto? Claramente este paciente va a estar en un estado muy grave. Y aquí fíjense ustedes que está la bandera de la frecuencia respiratoria mayor de 60 en los lactantes, mayor de 30 en los niños, el quejido, la respiración paraojal, la cianosis como signo distal, la agitación a la somnolencia, la taquicardia y la bradicardia. Pero fíjense que este viaje a este lactante que está muy gravemente enfermo, cianótico, ¿cierto? Con un color pésimo, ¿cierto? Probablemente si viéramos el llene capilar, tendría un llene capilar prolongado. O sea, este es un paciente que está por acá, riesgo inminente parada cardiorrespiratoria. Es muy distinto si este lactante lo pesquisamos aquí, ¿m? En que el amigo, ¿cierto? Está con su chupete, con carita así como de como que estoy congestionado, ¿cierto? Abrigadito, etcétera. Bueno, si este paciente empieza a presentar respiración rápida, fiebre alta que no baja, ¿cierto? Taquicardia sostenida, no quiere alimentarse, bueno, este es un niño que se empezó a ir desde la dificultad respiratoria, ¿cierto? Cada vez se empeora, ¿cierto? De leve, moderado, severo, ya, o sea, perdón, dificultad, desde la dificultad respiratoria, bien digo, al riesgo de insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, aleteo nasal, taquipnea, quejido, retracciones son manifestaciones claras que la cosa está transitando de la dificultad respiratoria a la insuficiencia respiratoria. Aquí está, ¿cierto?, las fosas nasales normales y aquí están las fosas nasales plenamente dilatadas con la sed de aire. ¿Ya? Y estas son situaciones clínicas que uno lo ve. Bueno, ahora ha pasado algo que es como que se piensa mucho en la tecnología y se le pierde importancia a lo que es la semiología. Yo los invito a volver al origen de la semiología. Cuando ustedes hacen semiología, hacen que la atención además sea humanizada. Bueno, acá tenemos la retracción supraesternal, ¿cierto? Que asociada a la retracción subcostal son signos de trabajo respiratorio exagerado por aumento en la resistencia en las vías aéreas respiratorias. Acá tenemos, ¿cierto? La foto que les mostré, pero aquí tenemos una niñita con un asma agudo, tiene claramente sed de aire, tiene esa mirada en que claramente demuestra que está enferma, y fíjense que esta posición en trípode, ¿ya? ¿Por qué está así? Y muchas veces uno ve que, incluso yo que soy asmático, cuando he estado severamente obstruido, tiendo a tener esta posición en que me trato de apoyar en una superficie con mis manos, porque de esa manera estabilizo para poder respirar con los pectorales, con los escalenos y con el trapecio, que es el músculo grandote que está atrás de la espalda. Bueno, eso es un signo ominoso. Esta niñita está en un estado asmático. ¿Ah? Está, fíjense que ahí en su casa. Probablemente esta foto puede haberla tomado algún rescatista del SAM. Por lo tanto, de la dificultad respiratoria se aumenta el trabajo respiratorio de hipolipnea, es porque estamos entrando, ¿cierto? Desde la dificultad respiratoria, ¿cierto? A la insuficiencia respiratoria, donde va a haber una adecuada oxigenación, ojalá que no, una adecuada ventilación, y ambas pueden estar presentes. ¿Ya? Y eso ya transforma la situación en una situación de salud claramente más aflictiva. La dificultad respiratoria o la insuficiencia respiratoria, ¿cierto? Leve, moderada, severa, es re importante ir sistemáticamente entrenándose en entender cómo con los elementos que les di, ¿cierto? Se puede ir diferenciando. Acá viene un video, voy a ver si lo puedo mostrar porque estoy con algunos problemas de conexión, pero si no lo puedo mostrar, para terminar, ¿cierto? Desde el punto de vista de las consideraciones, la clínica se expresa diferente según la edad, a menor edad, mayor riesgo, y es bien importante reconocer las banderas rojas
al igual que diferenciar la dificultad respiratoria de la falla respiratoria, con el entendimiento de lo que significan las banderas rojas. Indicadores clínicos de falla respiratoria, nuevamente los que conversamos, ¿cierto? Y cómo estos indicadores es muy importante integrarlos con el triángulo de evaluación pediátrica inicial, que como les decía, es la evaluación sistemática que se hace en 15 segundos, visual y auditiva. Aquí uno no toca al paciente ni le pone un saturómetro. Esto es la entrada cuando uno ve al paciente y lo escucha. Así que muchas gracias. Tenemos varias preguntas que Ya, han ido muchas llegando en gracias. el chat, así que ahí voy a ir leyendo una a una. Primero, ¿cómo se puede distinguir la dificultad respiratoria en un recién nacido lactante menor de la respiración normal de un lactante? Ya. Interesante la pregunta. Ahí tenemos dos grupos etarios. El recién nacido, que es el alien menor de 30 días. Esa es una población de altísimo riesgo, ¿ah? El recién nacido es traicionero, ¿ah? Hay que tenerle ojo al recién nacido, ¿ah? Pero, mira, entre otras cosas, el recién nacido, ¿cierto? Respira solamente por las narices, lo mismo que sucede en el menor de 3 meses. Por lo tanto, si hay obstrucción de las narices, ¿cierto? Por moco, el paciente se puede ver bien mal. Si ustedes hacen un buen aseo de las narices, ¿cierto? El paciente claramente desobstruyendo las narices va a mejorar sustantivamente, ¿ah? Así que ojo con eso. La respiración del recién nacido, sobre todo el recién nacido chico, puede eventualmente tener patrones respiratorios un poco irregulares. Y eso es la respiración periódica. Muchas veces la respiración periódica, que es una observación, mira, en la cosa del mamífero, ya la madre mamífera, ¿cierto? Que ve a su cría, ¿cierto? La ve dormir, ¿ya? Se la pone sobre el pecho, porque además, aparte de amamantarla, se la pone sobre el pecho, ¿ya? Y tiende a producirse cierta sincronización entre la respiración rápida del recién nacido y la respiración más profunda de la mamá. Y a veces la madre te dice que durante esa respiración ella nota que hay ciclos de respiración más pausada y de repente ciclos de respiración más rápida. Eso que es la respiración periódica y fisiológico y normal. Muchas veces se puede confundir con que haya un evento tipo eh, ex alte, actual brue, ¿cierto? Y puede significar una consulta en el servicio de urgencia o generalmente en la atención primaria. Y hay que tener alta calma para entender qué es lo que le están diciendo a uno y dos, para explicar si es que es una respiración paradojal, ¿ya? Perdón, una respiración periódica típica del recién nacido. La respiración del recién nacido del lactante de menor de 3 meses es una respiración más rápida. Como el tórax es más blandito, eventualmente sí uno puede ver que pudiera haber cierto tendencia como que quiere haber cierto hundimiento subcostal, pero nunca se va a producir. Y ustedes van a ver que la respiración siempre va a ser de esta manera. Nunca va a ser así. Ya, esto que estoy haciendo con mis manos es la respiración paradojal. La respiración paradojal siempre es algo anormal, que señala que hay un problema, ¿cierto?, con la eficiencia del diafragma, ¿ya? Eh, pero claramente la respiración del niño chico es más rápida que la respiración del niño grande. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Cuál es el signo de mayor gravedad que los padres debieran conocer para saber cuándo consultar en un servicio de urgencia? Ya, entonces, esta es la típica pregunta que cuando va el profesional de salud a los canales matinales, ¿ya? Y yo no sé por qué siempre cuando va el médico en el estudio está con delantal. Y a veces así como para el signo máximo de ser doctor, está con el fonendoscopio colgado. Pero está en un estudio, ¿eh? Pero bueno, eh, pero me fui de la pregunta. Pero los signos, ¿cierto? O sea, ¿qué signo ominoso? ¿Ya? Si tú tienes un niño que tiene fiebre, ¿cierto? Y esa fiebre no se la puedes bajar, es un signo que la cosa no está bien, ¿ah? Fiebre. Ahora, en un recién nacido, temperatura sobre 38 es consulta, ¿ya? Es consulta, siempre, ¿ya? La respiración rápida exagerada. Un paciente que uno no lo vea que no está bien, ¿ya? El cambio de patrón de conducta del niño.
también es una cuestión que eso lo reconoce el que lo ve siempre, ¿ya? Si hay dificultad respiratoria, bueno, cae cajón. Si hay estridor, ¿cierto? Probablemente eso no se lo van a tener que decir a nadie, porque cuando uno tiene un hijo, ¿cierto? Y el hijo estría, eso asusta mucho, ¿ya? Si hay quejido al respirar, ¿cierto? El quejido no es la guagua que está quejumbrosa, sí, porque se siente mal, ya porque le duele todo, porque está resfriada. No, el quejido es expiratorio. Y más encima, si además tiene este balanceo que dice con la cabeza, esa cuestión, ¿cierto? Hay que irse a un servicio de urgencia. Ahora, lo bueno es que en general, tradicionalmente, nosotros en Chile, comparativamente con otras poblaciones en Latinoamérica, hemos tenido siempre a la población muy bien educada, ¿ya? Ahora, que hay procesos migratorios grandes en nuestro país, ¿cierto? Eso tal vez ha tenido que exagerarse la vocación, fundamentalmente desde la atención primaria para las familias. Pero yo creo que siempre este es un proceso que se genera bastante bien en nuestro país. Pero eso yo diría que es como lo más importante. Una pregunta que se relaciona, yo diría, con la anterior, es cómo diferenciar cuando a un niño lo deben llevar a una consulta de morbilidad o ir a un servicio de urgencia inmediatamente. Bueno, contéstese de la misma manera que se contestó. Perdimos al doctor Prado. Seguramente tuvo problemas con su conexión. Vamos a ver si se conecta rápidamente. Ahí se está conectando. Doctor Prado, lo perdimos, volvió. Volví. Alcanzamos a Sí, escuchar volví. de que No, es que estaba la, diciendo que que la pregunta se contéstese de contestaba la misma similar a manera que como lo la había pregunta respondido anterior. antes. Exactamente. Ya. Claro, claro. Em, Ahora una pregunta específica de laringitis. En laringitis, cuando hablamos de indicación de Ya. corticoides, ¿es mejor la vía oral o la vía endovenosa? ¿Y qué corticoide recomienda? ¿Prednisona o dexametasona? Bueno, aquí tengo conflicto de intereses porque estoy en la guía de la ira menor de 5 años, entonces no quiero hacer spoiler. Pero como es altamente necesaria responder la pregunta, claramente la vía oral. ¿Ya? Ahora, el corticoide que mejor resulta, ¿cierto? Es la hexametasona. ¿Por qué? Porque junta dos propiedades. Tiene un muy buen nivel antiinflamatorio y tiene una vida media más prolongada. Por lo tanto, uno lo da en dosis única. La dosis son 0,15 a 0,6 miligramos por kilo, pero con 0,15 anda igual de bien el paciente que con 0,6. Lo único malo que la dexametasona, la presentación que tiene, la dexa, ¿cierto? Es la que tenemos básicamente en ampolla, ¿ya? Ahora, uno puede perfectamente dar la dexametasona que está formulada para usarla, ¿cierto? Por una vía parenteral, ¿cierto? Por vía oral, diluyéndola en suero fisiológico. No hay ningún problema, ¿no? Ahora, la típica pregunta que va a venir, y si estoy en la atención primaria o estoy en donde esté y no tengo dexametasona, ¿qué corticoide uso? Entonces la pregunta es siempre si es que se puede usar la betametasona, ¿ya? Entonces sí se puede usar, lo que sí hay que ser prudente, porque si ustedes se quedan pegados con la indicación que se deja habitualmente, déselo cada 8 horas y por 5 días, lo taparon de corticoides, o sea, ahí están frenando el eje en forma absoluta. Entonces muchas veces en esa condición es mejor usar prednisona que viene en formulación de 20 miligramos en 5 ml, ¿cierto? Y ustedes pueden dar una dosis equivalente a lo que es la dosis de la dexametasona. En general, ¿cierto? Dosis chicas, 0,5 miligramos por kilo, ¿cierto? Y en general, lo que uno hace es que si la va a usar por más de un día, no más de 5 días. Ahora hay una pregunta, una especie de ejemplo clínico. Si un niño que consulta al servicio de urgencia por un cuadro respiratorio, bronquiolitis, le instalamos oxígeno por naricera, tiene buena saturación, pero sigue taquicárdico y polipneico, ¿cuáles serían los pasos a seguir si el niño está saturando bien? ¿Podemos esperar el traslado a un centro de mayor complejidad para escalar en el manejo? ¿Qué sugiere?
Ya, supongo que aquí estamos en el terreno del servicio de urgencia, ¿cierto? Sí. Entonces, suponiendo eso, si estamos en el terreno del servicio de urgencia, ¿SAPO o servicio de urgencia formal? Ujú. Eh, bueno, la entrega de la oxigenoterapia a flujo bajo, ¿cierto? Por bigotera en los lactantes es bien eficiente porque con caudales de flujo pequeños logramos FIO2 esperables, más alta porque el mecanismo dilucional del aire ambiental con la fuente de oxígeno se hace menor y por lo tanto a flujo equivalente siempre la fracción inspirada de oxígeno va a ser mayor en los niños chicos que en los niños grandes y que en los adultos. Así que con 0,5 litros de oxígeno por un lactante menor de 6 kilos vamos a estar generalmente muy bien. Ahora, si tenemos el objetivo de saturación logrado, ¿cierto? Que la saturación esté entre 90 y 94 por ciento, ¿cierto? Ese es un buen objetivo de oxigenación. Ahora, si el paciente está taquicárdico, ¿cierto? Hay que ver por qué está taquicárdico. O sea, la taquicardia generalmente que es taquicardia sinusal, siempre y cuando sea menor de 180, ¿cierto? Obedece a algo. Entonces hay que ver qué es lo que está produciendo esa taquicardia. Pues la taquicardia puede ir desde que el paciente está asustado, de que el paciente está febril, de que el paciente eventualmente está febril y está febril porque está con una infección, eh, con una respuesta inflamatoria sistémica, porque ya es más que una ira viral y puede estar haciendo una neumonía, ¿cierto? Porque puede haber un origen de fiebre que está en otro lugar, como es por ejemplo una infección urinaria. Entonces, hay que ver, ¿cierto? Y hay que hacer el despiste de todas las causalidades que puede estar explicando la taquicardia. Ahora, como les decía, no es inhabitual, ¿cierto? Que el lactante que llega, chico, venga con abuso de broncodilatadores desde la casa, ¿ya? Porque la indicación del broncodilatador está muy extendida, está muy arraigada en nuestra población, ¿cierto? Y de repente puede ser, ¿cierto? Que la mamá le preguntó a la vecina y la vecina le dijo, mira, yo tengo un niño asmático de 5 años, te presto la aerocámara y te presto el inhalador. ¿Ah? Y puede haber llegado, ¿cierto? Con medio canister ya vaciado en la última noche. ¿Ah? Entonces hay que ver bien siempre. Ahora, la taquicardia en los niños pequeños, ¿cierto? Que tienen poca reserva, hay que tener harto ojo. Si es que uno tiene, si es que están descartadas todas las causalidades, ¿cierto? Y uno ve que el trabajo respiratorio está un poco exagerado, ¿cierto? Y tiene disponible oxigenoterapia de alto flujo, es una buena indicación en ese paciente que me están planteando, porque no solamente van a tener una entrega de oxígeno con una fracción inspirada de oxígeno más estable, van a tener una termohumidificación del aire inspirado que siempre va a ser sustantivamente mejor que la oxigenoterapia clásica. Y en un lactante chiquitito, 2 litros de caudal de flujo por kilo de paciente, ¿cierto? Permite entregar además un CPAP variable que va a estar probablemente entre 4 y 6 centímetros de agua y por lo tanto van a tener una mejor apertura de la capacidad residual funcional de ese paciente. Sobre esto que le estoy diciendo, quiero decir que es una opinión personal, que no necesariamente es la opinión extendida que puede aparecer después en las guías clínicas. Sí, doctor. Otro ejemplo clínico, en un niño de 3 semanas cursando con una infección por BRS, ¿cómo podemos diferenciar la respiración periódica del recién nacido de una pausa apnea secundaria al cuadro respiratorio? Mira, la definición de la apnea, ¿cierto? Para un lactante chico son cuando hay una detención de la respiración que sea más de 2 ciclos respiratorios, ¿ya? Entonces, la cuestión no es fácil, porque si un niño, ¿cierto? Respira a 60 respiraciones por minuto, ¿cierto? 60 partido por 60 son 1 segundo, 102 ciclos serían 2 segundos. Si el paciente respira 30 respiraciones por minuto, ¿cierto? 60 y en 30 son 2, 2 por 2, 4 segundos. Entonces, la definición esa es media compleja porque los tiempos son cortitos. Ahora, el sincicial respiratorio, ¿cierto? Cuando está en sus etapas primarias de infección, no necesariamente con bronquiolitis, ¿ya? Tú puedes tener un virus respiratorio sincicial que le pegó a un lactante chiquitito y que lo que está produciendo es más bien un resfrío. Puede haber mecanismos
fisiológicos neuroinflamatorios que en vez de ir para abajo, perdón, van para arriba y son productores de apnea, ¿ya? Eh, Eso quiero pasarle al tiro del aviso. Viene ahora en la jornada de mayo en la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica y viene Giovanni Pediamonte, que es el que escribió esto, ¿ya? Él es cercano a Chile porque hay dos médicos chilenos excelentes, neumólogos, los conocí en la Universidad Católica, el Pablo Bertrán y el Linus Holgren, que se formaron con el Giovanni. Bueno, la cuestión es que esa apnea, o sea, eso no es respiración periódica, eso dejaste de respirar, ¿ya? Dejaste de respirar, eso es apnea y generalmente eso produce cambios de coloración, todo lo que está dentro de la cartera grande de lo que era el alte, que ahora pasó a ser el BRU. Gracias. Otra pregunta práctica. Respecto al control de signos vitales, ¿es apropiado realizar la frecuencia respiratoria en 15 segundos y multiplicar por 4? En el caso de niños, ¿debiera ser 1 minuto siempre? Mira, para confesar bien las cosas y decir las cosas como al final, mira, lo que te pasa cuando vas viendo los lactantes, tú los mirás y decís, este tiene frecuencia respiratoria tanto, pero si quieren contarla, ¿ya? Y si la cuentan en 15 y la llevan y la multiplican por 4 y hacen el ejercicio en 1 minuto, la diferencia que van a tener es no sustantiva. Porque la variable de la frecuencia respiratoria es una variable continua, pero esa variable continua está en un contexto clínico. E igual hoy día estamos hablando de qué significa el puntaje de categorización del NANEA. Entonces, que el 8 es menos que el 10, sí, pues el 8 es menos que el 10 porque eso es matemática, pero los rangos, ¿cierto? Es lo que hace el todo dentro del contexto clínico. Aquí es lo mismo, ¿cierto? O sea, no es solo la frecuencia respiratoria aislada, sino que dentro del contexto clínico. Lo bueno de la frecuencia respiratoria, como predictor único, como es una variable continua, te ayuda mucho, ¿ya? Pero hay que contextualizarla con el trabajo respiratorio, con la taquicardia, con el aspecto del niño, o sea, no solamente el número, frecuencia respiratoria. Otra pregunta en relación a inhaladores. Es bien general, dice, quería saber si por favor puede indicar las edades para uso de inhaladores. Perdón, es que te sentí medio saltado la pregunta. Es una pregunta acerca de inhaladores. Si se puede indicar las edades para Ya, su uso. si puedo indicar las edades para su uso. A ver, yo creo que tiene que probablemente estar en relación con lo que comenté, los broncodilatadores y la bronquiolitis, ¿ya? La bronquiolitis, por definición, como todas las definiciones, es un acuerdo, ¿cierto? Corresponde más bien al primer episodio broncoobstructivo en el lactante menor de 1 año y eso está muy en relación con infecciones como el virus respiratorio sincicial, el metaneumovirus, el parainfluenza y otros virus. La fisiopatología de la obstrucción, ¿cierto?, de la bronquiolitis es distinta a la fisiopatología de la obstrucción del asma. Por lo tanto, en la bronquiolitis no hay una base de evidencia suficiente como para hacerla una indicación, ¿ah? En revisiones sistemáticas, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, en este momento es más bien una no indicación. Pero es difícil cuando uno le dicen que haga algo para una cuestión, porque ahora, si tú tienes un paciente que tiene una broncodisplasia pulmonar, ¿cierto? Lleva un lactante menor de 1 año, pudiese ser que ese paciente, ¿cierto? En el contexto de la broncodisplasia sea un respondedor al broncodilatador. Entonces, yo creo que es difícil, las extrapolaciones duras. Pero si estamos hablando de bronquiolitis como así lechero, bronquiolitis, ¿cierto? No es bueno usar broncodilatadores, incluyendo, ¿cierto? Los beta 2 y sobre todo las nebulizaciones con adrenalina. Gracias. Otra pregunta. ¿Las apneas por sí solas pueden ser una señal de alerta como bandera roja respiratoria? ¿Cuántos segundos esperar para decir que es una apnea grave? Ya, mira, la apnea sí, es un condicionante importante de gravedad y es una bandera roja. Y si no la puse como bandera roja en la presentación, me saqué un 1 porque la apnea sí es una bandera roja, absoluta. ¿Ya?
la apnea es una bandera roja. Ahora, cuando hay un paciente que viene con el relato de apnea, ¿cierto? Y uno lo ve y el paciente llega espectacular, ¿cierto? Hay que ser muy cuidadoso, sobre todo si el lactante es pequeño, ¿cierto? Para ver cómo se va a proceder con ese paciente. ¿Ya? Eh, la apnea, ¿cierto? Es indicación de hospitalización. ¿Ya? Por lo tanto, como de repente el volumen consultante es más grande que la disponibilidad de cama que tengo, ¿cierto? Es muy importante si uno no va a hacer, ¿cierto? La hospitalización, tener bien claro por qué no, ¿ya? Porque la recurrencia puede aparecer, ¿cierto? Y puede haber un segundo evento grave en la casa. ¿Ah? Así que la apnea sí, ¿cierto? Es un... Ahora, la apnea siempre provoca algo y provoca cambio de coloración, ¿cierto? Y va asociado al contexto, digamos, que es el relato que le cuentan a uno. Y ahora, si uno ve que el paciente está con una condición clínica desfavorable y viene con una historia de apnea, es mejor la hospitalización y la observación con monitorización. Gracias. Y tenemos la última pregunta. em, ¿Qué nos debe preocupar más, la saturación o la frecuencia respiratoria? Pensando que a veces un niño puede saturar bien, pero estar taquicárdico o taquipneico. Perdón, estaba muteado. Ya, mira, entendí que la pregunta era por un poco la indicación de la oxigenoterapia en función de una saturametría que parezca normal con un niño que está con taquicárdico, eventualmente con signo de dificultad respiratoria. Hay que acordarse que la saturación nos indica el contenido arterial de oxígeno, pero el contenido arterial de oxígeno es un componente más a lo que significa la entrega periférica de oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier condición grave se atiende con entrega de oxigenoterapia. ¿Ya? O sea, por ejemplo, salgámonos del tema de los respiratorios. Llegó un paciente con un trauma grave, ¿cierto? Y ingresa a box de reanimación, no porque venga amparo, sino que porque la categorización es seguro. Ese paciente uno lo va a atender en un ambiente enriquecido con oxígeno siempre. Paciente séptico, un paciente, cualquier paciente que no esté bien, ¿cierto? Se entrega mascarilla de alto flujo dentro de los... De nuevo perdimos al doctor Prado. Veamos si se conecta relativamente rápido. Doctor Prado, de nuevo lo perdimos. Fue poco, sí. Está Entonces, muteado. Ahí. no, no, sí, sí, Ya, ya. estoy No, aquí, estoy está aquí. bien ahora. Ya, entonces, siguiendo con la idea, sí, sí, siguiendo con la idea, si ese paciente está con una condición respiratoria en la cual hay estabilidad, la saturametría, ¿cierto? Pero hay taquicardia, ese paciente es mejor manejarlo con un ambiente enriquecido de oxígeno, con una apropiada titulación del punto de corte de la oxigenoterapia, ¿ya? Ustedes todavía, y está metido, digamos, en los protocolos de actuación del PALS, todavía se dice que el paciente sature entre 94 y 99. Yo creo que eso a la larga va a ir cambiando, ¿no? Por un uso más racional de la oxigenoterapia, que con puntos de corte que están en la curva de disociación de la hemoglobina, como les mostré, por arriba de 90 y teniendo un paciente entre 93 y 94, estamos bien. ¿Ya? Eso. Y el otro ejemplo que les planteé es el paciente que de repente uno cambia estrategia de oxigenoterapia y les pone un poquitito, ¿cierto?, de oxígeno a alto flujo y la apertura de la capacidad residual funcional que logra más la termohumidificación que ayuda a fluidificar las secreciones, ¿cierto? El paciente empieza a despegar de esta taquicardia producida, ¿cierto?, por la condición de la enfermedad. Gracias, doctor Prado, por toda su presentación, su aclaración de preguntas también. La verdad que queremos dejar invitados también a todos los asistentes que están hoy día en la cápsula a que nos continúen acompañando en las próximas cápsulas y adelantarles el tema que tenemos para la próxima cápsula, que tiene que ver con diagnóstico diferencial de cuadro respiratorio en el ámbito ambulatorio. Así que, doctor Prado, nuevamente le agradezco su disponibilidad en apoyarnos en esta solicitud y en varias otras que le hemos hecho en otros contextos. Así que muchas gracias a todos por la participación.